Hola a Hola a todos, todos. los santos, hermanos y hermanas nuestros, enamorados de Jesús y de la vida. Sé amigo de ellos y serán tus grandes compañeros de viaje. Hoy quisimos compartirle esta hermosa frase del Papa Francisco que nos la regaló en la pasada Jornada Mundial de la Juventud y nos parecía la antesala perfecta para hablar del santo que hoy conmemoramos en nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de la vida de San Medardo. Él fue un sacerdote y obispo francés que tiene una historia particular de vida. Entre las primeras anécdotas que se destacan fue una anécdota muy relacionada con su papá y sobre todo con esa caridad y ese deseo que tuvo desde muy joven de poder apoyar a las personas que más necesitaban. Se dice que una vez él, acompañando a su padre que era comerciante en uno de sus viajes, vio como un campesino lloraba muy tristemente porque unos ladrones le habían robado su caballo y era su medio de sustento. Ante esto él decidió no quedarse con las manos cruzadas y decidió regalarle a este campesino el caballo que él tenía y que era como su posesión más preciada. Se dice que a partir de acá sucedió casi algo profético porque su papá dijo que con este rasgo su hijo iba a servir más para sacerdote que para comerciante. Después de esto, San Medardo vio como una clara inclinación a llevar su vocación al sacerdocio y a los 33 años fue ordenado sacerdote. Poco tiempo después llegó a ser obispo y siempre se destacó por esa caridad ejemplar y por ese deseo de ayudar siempre a las personas que tenía alrededor. Bueno, a San Medardo se le recuerda con mucho aprecio en el norte de Francia, precisamente muy apreciado por agricultores y por personas que en general trabajan en el campo. Y alguna de las anécdotas por las que se le recuerda tiene que ver con una vaca que él tenía, la cual tenía pues como una campanita colgada en el cuello precisamente para él poderla identificar. En algún momento un ladrón se la llevó y luego quiso deshacerse de esta campanita. Cuentan que el ladrón escondió la campana entre un pastizal, la enterró, hizo muchas cosas para poderse deshacer de ella, pero él siempre escuchaba que la campana seguía sonando y que por esto iba a quedar en evidencia. Finalmente, el desespero de este ladrón al no poderse deshacer de la campana lo llevó a buscar nuevamente a San Medardo, devolverle la vaca con la campana y le dijo: realmente prefiero devolvérsela porque no fui capaz de deshacerme de esta campana, todo el tiempo estaba sonando y no me dejaba tranquilo. Y el santo aprovechó esta anécdota para decirle con cierto tono de alegría que lo que realmente él escuchaba era la voz de su conciencia que le estaba repitiendo que eso no estaba bien hecho y que no debía caer en ese pecado, motivo por el cual, y esta reflexión pues que el santo le dice, generó en esta persona que intentó robarle la vaca pues una conversión y un cambio de vida. Otra anécdota también muy parecida a la que les acaba de contar mi esposo sucedió con unas abejas. Se dice que San Medardo tenía en el lugar donde él vivía un cultivo de miel, que las abejas realmente eran muy mansas y que eran muy dóciles, pero que un día una persona intentó robar casi un panal completo para poder extraer la miel y que las abejas empezaron a perseguirlo a pesar de que él soltaba el panal, soltó el panal e intentaban pues como atacarlo y él despavorido fue hasta donde el obispo y le dijo lo que había sucedido y le dijo la verdad, yo intenté robarle su miel pero no soporto pues estas abejas encima. Se dice que San Medardo cerró un momento sus ojos, hizo una oración y de repente estas abejas dejaron como de molestar a la persona y que también aprovechó esta ocasión para darle una lección muy bonita y le decía que en ese momento eran unas abejas los que lo estaban persiguiendo, pero que si él seguía por ese camino de robar, de despojar a los más pobres, luego van a ser otras personas, luego van a ser sucesos mucho más dolorosos, lo que iban a marcar su vida. Entonces también esto genera una conversión y una lección muy bonita en esta persona. Bueno, finalmente cuentan que el obispo San Medardo, al estar viajando constantemente en su labor apostólica en los pueblos, en las ciudades, tuvo, digamos, mucho que ver y conoció muy de cerca las situaciones que las parejas, los esposos, las familias vivían, y que esto empezó a generar en él un aprecio muy grande por la vida matrimonial, de tal manera que él buscó en los últimos años de su vida la manera de poder fortalecer mucho todos los procesos que implicaban el acompañamiento de la vida matrimonial. Y finalmente pues San Medardo muere en un lugar de Francia donde pues estaba ejerciendo precisamente su labor como obispo. Hoy rescatamos principalmente de la vida de San Medardo dos cosas muy importantes. Primero, cómo su papá logró ver en algunos gestos de caridad de parte de él quizás un camino hacia esa vida consagrada, hacia esa vida sacerdotal, y de allí partimos diciendo, o concluimos mejor diciendo, que es muy importante el acompañamiento de las familias en el discernimiento que muchas veces los jóvenes tienen hacia la vocación particular a la cual el Señor los está llamando. Qué bueno es saber, y hoy con la historia de San Medardo
tenemos en cuenta eso. Él se preocupó al final de su ministerio por los matrimonios, por las familias, pero también empezamos la historia de él reconociendo cómo el papá había también profetizado frente a lo que él iba a hacer y seguramente encontró también mucho apoyo de parte de su padre y de su familia para poder cumplir esta misión y esta vocación a la que el Señor las llamaba. Que hoy entendamos que en las familias es donde se empieza a gestar las grandes vocaciones, que tenemos muchos ejemplos de ellas y que hoy en día se siguen suscitando. Un abrazo muy especial para todos y esperamos encontrarnos en otra historia de otro gran santo de nuestra iglesia. Dios los bendiga y feliz día.